Hemos estado estudiando, hemos estado considerando más de cerca el libro de Hechos. Y para mí ha sido algo muy emocionante, en particular cuando llegamos a esa parte en el segundo capítulo del sermón de Pedro. A mí me abrió los ojos a cosas que quizá había considerado antes, pero no a la profundidad que lo hemos hecho. Si recuerdas, en el día de Pentecostés, cuando había mucha gente en Jerusalén para la celebración de la fiesta, el Espíritu Santo se manifiesta de maneras asombrosas, milagrosas, con mucho poder, que atrae a la gente. La gente por curiosidad quiere saber qué es lo que está pasando. Oyeron un ruido muy fuerte, quizá algunos vieron las llamas de fuego sobre los seguidores de Jesús, y cuando llegan ahí los oyen hablar en sus idiomas, aunque se dan cuenta que son gente de la región de Galilea con muy poca educación, y se están preguntando qué significa todo esto. Y es entonces cuando Pedro aprovecha la oportunidad para dar este sermón que vemos en Hechos 2. Y de lo que les habla Pedro, en ese darse cuenta del momento que tiene, les habla acerca de cómo Dios está cumpliendo su promesa. En particular, con lo que están viendo es cumplir su promesa de dar el Espíritu Santo a las personas. Pero más ampliamente, Él ha cumplido su promesa de enviar un Mesías, un Redentor, que iba a cumplir el proyecto de redención de Dios, de redimir a los seres humanos para que podamos tener la relación con Dios para la cual fuimos creados, y que esto se realizó a través de Jesucristo. Y conforme les va explicando esto, una de las cosas que Pedro menciona es que era necesario que Jesús muriera, que Dios lo ha resucitado, pero que Él murió porque los habitantes, los judíos que estaban ahí escuchándole, así se lo pidieron a las autoridades romanas. Aunque fueron los romanos los que clavaron a Jesús en la cruz, los que dejaron que se desangrara y muriera, Pedro les dice, son ustedes los que han causado esta muerte. Y hay ahí una respuesta muy triste, de mucha tristeza de parte de las personas. En los versículos 37 a 39 del segundo capítulo de Hechos, dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y vamos a imaginarnos por un momento a Pedro, que ha presentado este mensaje de redención, de salvación, de la obra de Dios, del cumplimiento de las promesas, de los anuncios que Dios ha venido haciendo en toda la historia del pueblo de Israel y desde antes, desde los tiempos de Adán y Eva, se han cumplido en Jesús. Y aquí tiene, por lo que nos dice el texto, a miles de personas que en este momento preguntan, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la respuesta apropiada a esto que acabamos de entender? Y esto es lo que Pedro les dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y hoy me gustaría que nos enfocáramos a lo primero que Pedro le dice a estas personas cuando le preguntan, ¿y qué debemos hacer? Pedro responde, arrepiéntanse. Y esto es algo de lo que Jesús habló, lo que Juan el Bautista habló, lo que Dios viene diciéndole a su pueblo, a las personas en general, a través de todo el Antiguo Testamento. La necesidad que tenemos como seres humanos de arrepentirnos. Y muchas veces pensamos que el arrepentimiento es solo el sentirnos mal acerca de lo que hemos hecho. Quizá como dice ahí el texto, de estar conmovidos profundamente, de tener una tristeza, un pesar acerca de lo que ha pasado. Pero el arrepentimiento va más allá de eso. El arrepentimiento es una decisión que nosotros tomamos de cambiar de lo que ha sido a lo que debe ser. Darnos cuenta que la vida que hemos vivido, las decisiones que hemos tomado, las actitudes y las acciones que han sido parte de nuestra vida no han sido correctas. Y decir, ya no quiero más eso.
ahora quiero lo que Dios tiene para mí. Voy a hacer el compromiso firme, con un deseo sincero, de vivir la vida que Dios quiere para mí y ya no vivir la vida que otros me dicen que debo vivir o que incluso yo mismo puedo pensar que es la vida que debo vivir. Y este arrepentimiento es muy importante porque es lo que nos lleva a entender y a sobreponernos al problema del pecado. Hay algo que es muy importante que entiendas y que quiero enfatizarte el día de hoy. El pecado rompe nuestra relación con Dios porque el pecado es rechazar a Dios. En otro nivel y en otras circunstancias, yo sé mucho de esto. Yo siempre fui muy enamoradizo. Desde la primaria me acuerdo que había la niña, o en cierta ocasión niñas, que me gustaban en la secundaria, en la preparatoria, en la carrera. Y varias veces yo tuve ese acercamiento hacia estas chicas de decirles, me gustaría tener una relación más allá de la amistad que tenemos ahora. Pero ellas no querían eso conmigo, me rechazaban. Ahora puedo entender por qué, pero en aquel entonces me dolía mucho el ser rechazado de esa manera. Y era ese rechazo el que no me permitía tener la relación que yo soñaba tener con ellas. Y es algo similar lo que pasa con Dios. Dios, como vimos la semana pasada, tiene ese deseo de tener una relación personal con cada uno de nosotros, donde podamos decir que lo conocemos a Él y que somos conocidos por Él, de persona a persona, de padre a hijo, y donde gozamos el conocerlo a Él y todas las bendiciones que vienen con eso, pero principalmente el conocerlo a Él. Eso es lo que Dios desea. Pero cuando Él tiene ese acercamiento hacia nosotros, nosotros lo rechazamos. Y hay una historia en la Escritura que ilustra cómo esto se da, y es la historia de Adán y Eva. La manera como lo narra ahí al principio de Génesis es que cuando Dios crea todo lo que existe, Dios crea todo lo que existe y hacia el final, o más bien al final de todo lo que ha creado, crea de una manera muy especial a los seres humanos, al hombre y a la mujer. Nos dice que los crea a su imagen y semejanza y a diferencia de todo lo demás que ha creado, todo lo demás lo creó con el poder de su palabra. Al hombre nos dice que toma barro de la tierra y lo forma y después sopla su aliento, su espíritu hacia el hombre para darle vida. Para crear a la mujer toma parte del costado del hombre y la moldea también y nuevamente le da de su espíritu para que ella viva. Y es como crea al hombre y a la mujer. Y además crea para ellos un lugar muy especial, que conocemos como el huerto del Edén. Y en ese huerto Él había puesto todo lo que ellos necesitaban para vivir la vida que Él había diseñado para ellos. Tenían todos los árboles del huerto para su sostén, tenían a todos los animales y a la creación para disfrutarla. Y tenían a Dios con el cual convivían y se tenían el uno al otro. Pero nos narra la Escritura que cierto día la serpiente, que era la más astuta de los animales, se acerca a Eva y le pregunta, ¿es verdad que Dios no los deja que coman del fruto de ninguno de los árboles del jardín? Y Eva le responde y le dice, no, no es así. Podemos comer del fruto de cualquiera de los árboles del jardín, menos del árbol que está en medio del jardín. Porque Dios nos dijo que el día que comiéramos de ese fruto, aun si tan solo lo tocáramos, íbamos a morir. Y Eva se está refiriendo en el centro del jardín, del huerto del Edén, había dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal y el árbol de la vida. Y Dios les había dicho que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y les dijo que el día que comieran de ese fruto, iban a morir. Y entonces Eva le explica esto a la serpiente. Y la serpiente le dice, no, no es así. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, entonces van a llegar a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Y entonces Eva se queda viendo al fruto
y lo ve que era muy apetitoso, que era delicioso, que era bello, atractivo. Y entonces toma del fruto y come. Y le da también a su esposo que estaba con ella, y él también come. Y en ese momento se dan cuenta de que están desnudos y empiezan a buscar cómo cubrirse con hojas. Además, escuchan que Dios viene y se quieren esconder de él. Cuando se esconden, Dios llama a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Adán responde y dice: aquí estoy. Es que tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Y Dios le pregunta: ¿y cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? Y Adán le responde: es que la mujer que tú me diste me dio del fruto y comí. Y entonces Dios le pregunta a Eva: a ver, ¿cómo estuvo eso? Y ella responde: es que la serpiente me engañó y comí. Y entonces Dios va a hablar con la serpiente, con Eva, con Adán, y les va a decir todas las consecuencias que va a tener esto que ellos han hecho. Cómo se ha iniciado una serie de eventos dañados por el pecado que van a cambiar radicalmente la manera como ellos han vivido su vida hasta ahora. Y Dios cuida de ellos, Dios los cubre con pieles, pero después dice: ahora el hombre y la mujer han llegado a ser como nosotros, conociendo el bien y el mal. Y si comen del fruto del árbol de la vida, van a vivir para siempre. Y entonces es cuando Dios decide sacarlos del huerto del Edén. Y tienen que vivir su vida alejados de ese lugar especial que hizo para ellos. Un par de comentarios que me gustaría hacer acá es que tendemos a pensar que Dios castiga a Adán y Eva por su desobediencia y por eso los saca del jardín. Lo que vamos a ver es que Dios lo que no quiere es que ellos coman del fruto del árbol de la vida y vivan para siempre, porque ahora han sido contaminados, han sido corrompidos por el pecado. Y vivir para siempre de esa manera no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos para siempre con Él y gozándonos de la creación que Él tiene para nosotros. Y eso no se puede mientras existe el pecado. Es bueno que Dios sacó a Adán y Eva del huerto. Estaban en peligro si se quedaban ahí. El segundo comentario que quiero hacer es que cuando Dios habla a Adán y Eva de lo que va a pasar, nuevamente no es un castigo, son las consecuencias de lo que han hecho. Vemos en ese breve relato, vemos cómo la relación que tenían el uno con el otro se rompe, se resquebraja, ya no es igual, ya no hay la confianza ni la intimidad que había. Sucede lo mismo con su relación con Dios, se tratan de esconder de Dios, quieren evitar ver a Dios, algo que nunca antes se había dado, y se rompe su relación con la creación. Desde lo que sucede con la serpiente, pero el hecho de que tengan que salir del huerto, de que le dice Dios a Adán que se va a tener que ganar el pan con el sudor de su frente. La relación de las personas con la creación también ha sido corrompida. Eso es resultado del pecado, no es un castigo que Dios les da. Y por eso Dios, desde ese momento, va a estar obrando la redención de los seres humanos y de la creación, y restaurarnos a una relación correcta con Él y unos con otros. Pero en lo que me gustaría que nos enfocáramos de este relato el día de hoy es en lo que dice el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, que es cuando la mujer empieza a considerar lo que la serpiente le había dicho. Dice Génesis 3:6: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Y quiero que consideremos esto más profundamente que tan solo leerlo y continuar. Porque aquí vamos a entender lo que es el pecado y por qué el pecado es lo que nos impide tener una relación correcta con Dios, la relación para la cual fuimos creados. La serpiente viene, y es interesante que no le dice mentiras completas a Eva, le dice medias verdades.
le añade de su cosecha y ese es el problema. Pero lleva a Eva a considerar algo que es incorrecto. Nos dice el texto que la mujer vio que el árbol o el fruto del árbol era bueno para comer. Ahora, ellos tenían todos los frutos de todos los árboles del jardín para comer. Pero ella empieza a ver este fruto y dice, es que este es bueno para comer. ¿Por qué no puedo comer yo de este? Empieza a pensar en comer del único fruto que Dios le dijo que no comiera. Tenía todo lo demás, pero se clava en la idea de comer de ese fruto, que era agradable a los ojos, que era apetecible, que era atractivo. Había una promesa ahí de placer, de gozo en ese fruto, y que era deseable para alcanzar sabiduría. Yo creo que a Eva le continuaba dando vueltas en la cabeza eso que dijo la serpiente, de que podían ser como Dios conociendo el bien y el mal. Pero entonces lo que estamos viendo, en mis clases yo a veces le pregunto a mis estudiantes, ¿cuál fue el pecado de Eva? Y la primera respuesta es desobediencia. Dios les había dicho, no coman del fruto de este árbol. Ellos comen del fruto de ese árbol, eso es desobediencia. Pero no es solo desobediencia, sino que hay algo más profundo que la llevó a ella primero y después a Adán a esa desobediencia. Y es lo que ellos pensaron acerca de Dios. Cuando Eva ve este fruto y lo ve apetitoso, lo ve deseable, piensa en lo que la serpiente le dijo que iba a resultar si comía de ese fruto. ¿A qué conclusiones llega ella acerca de Dios? Bien pudo haberse preguntado, ¿por qué Dios no quiere que yo coma de este fruto? ¿Por qué no me deja tener algo que se ve que está bueno? Sí, esos otros frutos están buenos, pero yo quiero este. ¿Por qué no puedo tener el que yo quiero? Y esa idea de que iba a tener conocimiento del bien y el mal, ¿por qué solo Dios? ¿Quién se cree que es? ¿Por qué yo no puedo tener ese conocimiento también? ¿Por qué yo no puedo ser como Él? ¿Por qué Él me tiene que decir a mí lo que yo puedo y no puedo hacer? No, es mi vida. Yo voy a decidir lo que debe ser. Y empieza una serie de pensamientos, de malas interpretaciones, de ideas equivocadas acerca de Dios, que los van a llevar al punto de que cuando oyen que viene Dios se quieren esconder de Él. No quieren tener nada que ver con Él, lo rechazan. El pecado es cuando nosotros rechazamos a Dios como Dios, cuando no lo queremos reconocer como nuestro creador, que tiene todo derecho sobre nosotros, que nos ama, que tiene nuestro bienestar en mente, que quiere lo bueno para nosotros, que si hay algo que no nos permite, no es porque quiere echarnos a perder la vida, sino porque quiere protegernos de cosas que nos pueden hacer daño, o para darnos algo aún mejor. Pero de alguna manera se nos mete esta idea a la cabeza, de que nosotros sabemos mejor que Dios la vida que debemos vivir. Que las ideas de Dios son anticuadas, son aburridas. Que si hago lo que Dios dice, no voy a tener todo lo que yo debería tener. Y es mejor tener lo que yo quiero que lo que Dios quiere que yo tenga. Y quizá no lo expresamos conscientemente, pero eso es en realidad lo que está sucediendo cada vez que pecamos. Hacemos a un lado a Dios. Decimos, Dios, eres buena onda a veces, pero en general, tú quédate por allá con tus cosas y a mí déjame vivir mi vida. Déjame tomar mis decisiones. Tú no me vas a hacer lo que tú quieres que yo sea. Yo voy a hacerme lo que yo quiero ser. Y por eso rechazamos a Dios. No queremos participar del plan, de los propósitos, del diseño que Él tiene para nuestra vida. Eso es el pecado. Y uno de los problemas que tenemos es que hemos definido o entendido el pecado de una manera demasiado simple y errónea, y por eso no nos damos cuenta de la gravedad y de las consecuencias cuando nosotros caemos en pecado. Que por cierto, Dios le había dicho a Adán y Eva que iban a morir si comían de ese fruto.
Pero nosotros los vemos vivitos y coleando después de haber comido el fruto. Pero en realidad sí hay una muerte espiritual. Su capacidad de conocer, de amar, de relacionarse con Dios, muere. Y por eso ya no pueden. Por más que traten, ellos en su propia capacidad, no van a poder relacionarse con Dios como Él los creó para relacionarse con Él. Y por eso es Dios el que tiene que tomar la iniciativa y la acción en Jesús y en el Espíritu Santo para restaurarnos a esa relación con Él. Hay algunos malentendidos desafortunados que tenemos acerca del pecado que me gustaría tocar brevemente para ayudarte a entender esto. Uno es que lo único que se requiere de mí es que haga más cosas buenas que malas. Y tendemos a pensar en esa imagen de la justicia donde está una balanza y que de este lado están las cosas malas, de este lado las cosas buenas. Y si hago un poquito más de cosas buenas que malas, se va a hacer así la balanza y que eso es suficiente para entrar al cielo, para no irnos al infierno, para no recibir castigo. Y algunos se conforman con pasar con un 70, con una C. Dicen, nada más con que sea lo suficiente para entrar, ya con eso. ¿Sí? Algunos quizás están pensando en sacar un 100, pero vamos a ver más adelante que eso tampoco sirve. Pero el problema es que nosotros pensamos que toda esta cuestión del pecado, esas cosas malas, lo único que es necesario es que hagamos más cosas buenas. Si voy a cometer 10 pecados, con que haga yo 11 cosas buenas, ya la libré. Y no entendemos que Dios, su economía no es en base a nuestras obras. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Éfeso y les dice lo siguiente en la carta a los Efesios 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y me quiero tener un poquito ahí y analizar, porque esta es una enseñanza tremenda que nos está dando Pablo acá. Y tenemos que entenderlo, porque de otra manera no podemos realmente experimentar a Dios. Nos dice que por gracia es que hemos sido salvados. Y la gracia aquí se refiere a cuando nosotros recibimos algo que no nos hemos ganado. Y lo que Pablo está diciendo es que nuestra salvación viene totalmente de Dios. No es algo que nosotros podamos trabajar duro, no es que podamos pasar de ese empate entre las cosas buenas y malas, y si pasamos de ese empate, ya la hicimos. No está en nuestra capacidad. Aún si hacemos más cosas buenas que malas, no sirve. Necesitamos recibir la salvación por gracia, reconociendo que no la merecemos, que no nos la hemos ganado. Y esto se da por medio de la fe. Esto lo vamos a ver más la próxima semana, pero quiere decir que cuando nosotros entendemos esta verdad y ponemos nuestra vida en manos de Dios, eso es la fe. Es entonces que esta salvación se aplica a nuestras vidas. Y Pablo nos dice claramente que esto no es de nosotros, no es algo que nosotros logramos. No es algo que nosotros decidamos un día, voy a lograr mi salvación y para lograr mi salvación esto es lo que tengo que hacer. No hay manera, no hay fórmula, no hay sistema para que eso funcione. Nos dice la Escritura, sino que es un don de Dios, es algo que Dios nos da gratuitamente, no por obras, y nos dice la razón, para que nadie se gloríe. Nadie puede venir ante Dios y decirle, Dios, aquí te traigo todas las cosas buenas que hice en tu nombre por ti. Creo que me tienes que dejar entrar al cielo, ¿no? Sí, hice algunas malas, pero mira qué poquitas son. Estas que tengo acá son un chorro, son buenas. Y no soy tan malo como ese montón de gente que anda por ahí. Entonces, tienes que dejarme entrar. Y Dios dice, no, tus obras no sirven para eso. Esa no es el tipo de cambio que usamos acá. No son nuestras obras lo que nos salva. No se trata tan solo de hacer más cosas buenas que malas. Aunque sí hay un valor en las cosas buenas. Continúa Pablo diciendo, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. O sea, Dios sí quiere que vivamos una vida de bien.
no es para ganarnos la salvación, es porque ese es su diseño para nuestra vida. Es más, de acuerdo a lo que nos dice acá, esas cosas buenas que hacemos, Él ya las preparó desde antes para nosotros. El segundo malentendido es que pensamos que el pecado está definido por una lista o ley que distingue lo bueno de lo malo. A veces con mis estudiantes les digo que me da la impresión que algunas personas piensan que un día Dios estaba aburrido, no tenía nada mejor que hacer y dijo, ya sé, voy a hacer 2 listas. Voy a hacer una lista de cosas que no quiero que hagan los humanos. Y si hacen algo de lo que les estoy diciendo que no hagan, eso va a ser pecado y me voy a enojar. Y voy a hacer otra lista de las cosas que quiero que hagan. Y si no las hacen, también eso va a ser pecado y también me voy a enojar y los voy a andar castigando. Para nada. Aunque el pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, se expresa, sobre todo en las intenciones que nos llevan a hacer ciertas cosas, ese no es el problema principal. El pecado está definido principalmente por cómo afecta nuestra relación con Dios, por lo que refleja de lo que pensamos acerca de Dios. Si yo tengo un conocimiento correcto de Dios, no voy a querer pecar, voy a querer complacerlo, voy a querer vivir la vida que Él tiene para mí. Pero si yo no creo en Dios de la manera que Él se ha revelado a nosotros, pues claro que voy a querer hacer las cosas diferente a lo que Él me dice. Pablo le escribe a los romanos, a la iglesia en Roma, y les habla ahí de esas personas, de esos pecadores, de la gente que ha rechazado a Dios. Y en el primer capítulo de Romanos, en el versículo 21, les explica por qué. Dice, pues aunque conocían a Dios, les ha establecido antes que la naturaleza misma revela a Dios y que nadie tiene excusa, todos tenemos una conciencia de Dios. Dice, aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces lo que Pablo está diciendo es que aunque hay suficiente revelación para conocer a Dios, no lo quieren reconocer como Dios. Dicen, eres buena onda, pero no tienes ningún derecho de decirme qué hacer o de controlar al mundo, a las vidas. Y por otra parte no le dieron gracias, no reconocen que las bendiciones, lo bueno que hay en sus vidas viene de Dios. Piensan que se lo han ganado ellos y por eso no ven necesidad de darle gracias. Pero cuando nosotros conocemos realmente a Dios, lo vamos a honrar. Cuando reconocemos que todo lo bueno que tenemos viene de Él, vamos a vivir agradecidos con Él continuamente. De otra manera, dice Pablo, nos haríamos vanos en nuestros razonamientos. O sea, nuestros razonamientos no nos van a llevar a la verdad, a la realidad. Y nuestro corazón, nuestro necio corazón, va a ser entenebrecido. Es una espiral descendiente, donde mientras más profundo vayamos, mientras más continuemos en estos patrones, más difícil es salir de ahí. Y finalmente, otro malentendido desafortunado que tenemos acerca del pecado es que pensamos que lo que más le interesa a Dios es que seamos buenas personas. Que cuando Dios creó a los seres humanos, dijo, voy a crear a los seres humanos para que sean buenos. Y para que otros digan, ay, mira qué bueno es él y qué bueno es aquel, y que todos vivan felices juntos. Como habíamos visto en el pasaje de Efesios que citamos de Pablo, sí quiere Dios que nosotros seamos buenos, pero no es lo principal. Lo que más le interesa a Dios es que lo conozcamos a Él. Y de hecho es interesante ver en el profeta Isaías, dice que todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y noten que no dice, ustedes son los inmundos. Ustedes son los que viven en iniquidad. No, dice todos, yo también, yo incluido. Isaías incluía en eso. Reconoce que por muy buenos que seamos, lo bueno que nosotros hagamos ante lo que es Dios, lo que hace Dios, son como trapos de inmundicia, como una jerga sucia. ¿Sí? Entonces quitémonos la idea de que podemos impresionar a Dios en base a las cosas buenas que hacemos, o que podemos ofrecerle suficientes cosas buenas para que Él nos tenga que aceptar.
No se trata de eso. Hay un lugar para nuestras buenas obras, pero no es para ganarnos por nosotros mismos nuestra relación con Dios. No es para forzar a Dios a bendecirnos. Dios nos creó para conocerlo a Él, para conocerlo como Padre y disfrutar esa relación de padre a hijo con Él. Conocerlo, y al conocerlo entender la realidad de lo que vivimos. Que cada cosa encaje desde la perspectiva de Dios donde debe encajar. Podamos nosotros gozarnos en esta vida de las relaciones que Él nos da, las oportunidades que nos da, tantas cosas que disfrutar, tantas cosas placenteras que nos dan placer. Sí, Él quiere que nos gocemos, pero nunca es ese el fin. El propósito principal es que lo conozcamos a Él y vivamos en una relación íntima, personal, de amor con Él. Por eso esta semana quiero invitarte, quiero animarte a que te arrepientas. Quizá te des cuenta o te diste cuenta de que hay conceptos que tienes acerca de Dios que son erróneos y que necesitas arrepentirte de eso y buscar conocerlo como Él realmente es, como Él se ha revelado. O que has estado haciendo ciertas cosas, practicando ciertas conductas que no son buenas. Quizá tiene que ver con tus intenciones, con tus pensamientos, con tus deseos hacia otras personas. Y tú reconoces que son incorrectos. Arrepiéntete. Y arrepentirte nuevamente es tomar la decisión de decir, ya no voy a ser así. Y pedirle al Espíritu Santo, que es la promesa con la que Pedro comienza a hablar a los judíos en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Entonces arrepiéntete y reconoce ante Dios que necesitas de su perdón y de su obra en tu vida. Vamos a pedirle que así sea. Te agradecemos, Señor Dios, de que tú has revelado en tu palabra todo lo necesario para que nosotros te conozcamos como quieres que te conozcamos. Principalmente que te conozcamos como nuestro Padre Dios, ante el cual podemos venir con toda sinceridad, con toda confianza, saber que nos escuchas, saber que tus propósitos para nuestra vida son buenos y que los quieres cumplir en nuestra vida. Espíritu Santo, te pedimos que nos lleves a ser como Jesús, que Él es nuestro modelo, nuestro hermano mayor, que podamos vivir con esa confianza que Él siempre tuvo de la obra de Dios en su vida, de los propósitos de Dios para su vida. No se distrajo ni se ofuscó con las cosas que estaban pasando alrededor de Él, porque Él sabía que Dios estaba en control y logrando todas las cosas. Déjanos vivir con esa paz, con esa certeza, con esa fe, para gloria de tu nombre, Señor Jesús. Amén.